Buenos días a todos y a todas. Como uno ya tiene sus años y está educado como está educado, cuando alguien viene a nuestra casa, lo que hace es un poco pues enseñársela, ¿no? Entonces, en ese sentido, os voy a dar unas pinceladas breves de la comarca en la que estáis, en la comarca de Henares. Es una comarca que en la realidad económica, política, laboral está muy marcada por lo que nosotros venimos denunciando, monocultivo logístico, sin querer criminalizar esa actividad, pero en ese empeño que tiene la comunidad de convertir de Madrid en el principal polo logístico del sur de Europa, que está suponiendo, en esta que todavía es la principal comarca industrial, pues unos procesos de deslocalización, como hemos vivido hace poco, lo habéis visto todos y todas con los compañeros y compañeras de Flowserve, una empresa abocada al cierre porque han deslocalizado ahora mismo toda la parte de producción, y eso aboca a la muerte a las empresas. Es una comarca también que está muy atravesada por la problemática de San Fernando. El próximo sábado 22 se reinaugurará por 10ª vez la línea 7B de metro y se vuelve a abrir en unas condiciones, ya veremos en cuanto a lo técnico, pero en cuanto a lo humano, a la social, olvidándose totalmente de las personas afectadas por esa negligencia en la tramitación y construcción de la línea B. Vamos a estar siempre acompañando a los compañeros y compañeras de la plataforma de metro. Todavía hay más de 600 viviendas afectadas, casi 100 viviendas demolidas y infinidad de personas afectadas sin reconocer esos daños causados, y en esas condiciones se reabre el sábado la línea de metro. En una comarca también que, bueno, los pueblos grandes, Torrejón, que es el segundo más grande de la comarca, pues está en una situación pujante, no exento de problemas que veremos a ver cómo acaban. No sé si sabéis que todo el margen derecho de la Nacional 2 se va a convertir en suelo productivo. Ahí hay proyectos potentes, industriales, como el de Indra, que se va a situar ahí en un hub potente, pero que va acarreando también un proceso especulativo con el suelo en algunos polígonos cuasi urbanos de Torrejón de Ardoz. Esto nos suena de hace 15 años y veremos a ver, porque cuando se quiere trasladar empresas en ese trayecto, en ese camino, siempre alguna acaba cerrando. Y en Alcalá, la ciudad que os acoge hoy, un Alcalá en franco y continuo declive, agravado por el equipo de gobierno que sufrimos, como sabéis, de PP y Vox, un equipo de gobierno que ha roto, ha dinamitado todos los consensos en el ámbito del diálogo social, que está enfrentándose a todo el tejido asociativo en el ámbito de la cultura y en otros muchos, y bueno, que se olvida un poco de sus orígenes, porque Alcalá convive en esa dicotomía entre ser una ciudad patrimonio mundial y convive, pues como os digo, con ese patrimonio artístico, histórico, monumental, pero también con su presente, que es un presente que se cimenta en o por así decirlo, Alcalá se forjó a golpe de lucha obrera. Si visitáis Alcalá, hoy no os va a dar tiempo, no se admiten hacer novillos, pero si mañana, que acabamos más o menos pronto, queréis visitarla, pues recordad que todo eso que os enseñan, el hospital de Antezana, que data del siglo, allá por el 1500, cuando os enseñen la Casa de la Entrevista, o el Palacio Arzobispal, o el Rectorado, bueno, pues recordar también algo, o os quiero trasladar algo que nunca os dirán, y es que en esa calle mayor, en esos soportales tan característicos de Alcalá, pues nuestro querido Marcos Ana, un 14 de abril de 1931, recibía alegremente la llegada de la Segunda República. Recordaros, ahora que estamos también cerca del 25 de noviembre, que fue aquí en Alcalá, Francisca de Pedraza, quien por primera vez consiguió, vamos a actualizarlo, una condena por violencia de género, consiguiendo que el Tribunal Eclesiástico, por supuesto, dictaminara un alejamiento de su marido por su dueño, decían en aquellos tiempos, por el continuo maltrato al que la sometía. Y que también María Isidra de Guzmán, en 1738, se doctoraba, la primera mujer que se doctoraba en la Universidad de Alcalá de Henares. Pero, como decía, esta ciudad se ha forjado a golpe de lucha obrera.
En Alcalá, incluso los procesos especulativos con el suelo, algo nos han preguntado en el canutazo de fuera, ni siquiera puede desprenderse de su origen obrero, la realidad que hoy vive Alcalá. En el polígono de Las Sedas, se llama así, el barrio de Las Sedas, porque allí se ubicaba la seda de Barcelona, posterior Poliseda. Y para nosotros es un orgullo, para que veáis el calado obrero en la ciudad de Alcalá, que de las 4 calles principales que tiene, una creo recordar que es calle Terciopelo, Avenida de las Sedas, y luego está la calle de Jesús Pajares, antiguo secretario general de Comisiones Obreras Alcalá, y de nuestro gran Magdaleno García Alcalá. Para nosotros es un orgullo que de 4 calles, 2 honren a 2 secretarios generales de Comisiones Obreras de Lenares. Hace muy poco oía una noticia, tenía conocimiento de que el sindicato, varios sindicatos de inquilinos de la zona habían tenido una reunión de trabajo y se reunieron en la zona común de la comunidad de la calle Magdaleno García Alcalá, número 10. A mí me parece precioso que la historia, como dice Alejandro, pues ponga las cosas en su sitio y ponga cierta armonía. Bueno, en fin, vamos a ir con la escuela, que como hoy trata de medios, voy a emular un poco esa entradilla del gran espacio, a mí me encanta, no sé si lo conoceréis, del gran Isaías Lafuente, en SER, el de la Unidad de Vigilancia Lingüística. ¿Vale? Entonces, sin más dilatación, como dice esa entradilla, vamos a dar paso a un vídeo que presenta la escuela sindical. La desinformación es una de las mayores preocupaciones de nuestras democracias. ¿Qué papel desempeñan los partidos políticos y los gobiernos? Las autoridades públicas deben proteger la independencia y la imparcialidad de los medios de comunicación públicos, pero también la transparencia en la gestión de los privados. Luchar contra los bulos y el control político es esencial. El gobierno español ha aprobado el Plan de Acción para la Democracia siguiendo las directrices europeas. ¿Es suficiente? Debemos conocer quién gestiona los medios y cómo se financian, algo que rechazan los pseudomedios propagadores de bulos, aludiendo a una supuesta libertad de expresión. Una libertad que no existe en medios públicos autonómicos, que no cumplen con su papel de garantes de la información veraz, del Estado de Derecho y de la defensa de la democracia. Los profesionales de los medios de comunicación y los mecanismos de control de las redacciones son un dique de contención contra la manipulación, las presiones y el partidismo. Profesionales de reconocido prestigio nos ayudarán a entender en el transcurso de esta Escuela Sindical Pedro Patiño 2025 cómo influye la desinformación en nuestra democracia. Pues bien, como habéis visto en el vídeo, nos espera una interesantísima escuela sindical. Y bueno, es que en estos tiempos, como decía el vídeo, de bulos, de fakes, donde se construye una realidad alternativa, ligada, por supuesto, a determinados intereses políticos, económicos, en este ecosistema de medios de comunicación, claramente mayoritario en cuanto a la cantidad de ellos, que reinterpretando esa realidad y poniéndola a disposición de esos intereses mencionados, donde la veracidad de la información poco importa, haciendo bueno ese conocido dicho de que la verdad no te estropee una buena noticia. En esa situación, ¿dónde queda el derecho a una información veraz y contrastada? ¿Puede haber una sociedad consciente y crítica si no tiene acceso a esa información veraz que debería conformar en una gran parte su pensamiento político? De todo esto y mucho más vamos a hablar a lo largo de las jornadas de hoy y de mañana. En un primer panel, que versará sobre el ecosistema de medios y desinformación, donde trataremos cosas tan importantes como es el cómo se financian los medios y los pseudomedios también, cómo se reparte la publicidad institucional. Hay criterios para ese reparto, objetivos de audiencias, por ejemplo, cómo sobreviven en ese ecosistema los medios discriminados en ese reparto,
que además son los que dan ejemplo de veracidad en la información y que no rinden pleitesía a esos intereses que hemos mencionado. En un segundo panel, democracia, pluralismo y medios de comunicación públicos, donde analizaremos pues, qué papel juegan los medios públicos en este ecosistema, juegan o deberían jugar, qué papel, ya adelanto, que heroico muchas veces juegan los profesionales en esos medios, y también, y muy importante, cómo vivimos y actuamos desde nuestro activo sindical, que lo tenemos, por supuesto, en dichos medios. En un tercer panel hablaremos de la libertad, gobernanza y transparencia de los medios, sobre todo analizando la nueva regulación europea, con una visión también de cómo se gestionan los propios medios desde la gestión puramente empresarial, qué marco legal rige ese ecosistema, qué nivel de transparencia hay en cuanto a financiación, subvenciones, audiencia, como os decía, y sobre todo qué propone y cómo afectará la transposición de la Directiva Europea al respecto y que va a regular ese hábitat de los medios, que es lo que analizamos en esta escuela sindical. Luego, a las 18 horas más o menos, según os portéis, asistiremos a la entrega de los premios Pilar Blanco. Es un lujo presentar estos premios porque aquí si haces spoiler ya se sabe quiénes son los premiados. Este año se premia a la inconmensurable labor para desarticular esa desinformación, esos bulos, a Verifica, a RTVE, también a Jesús Maraña, a quien siempre agradecemos el reconocimiento que hace del sindicalismo de clase en ese papel constitucional, pero también a nuestra imprescindible contribución en la construcción democrática y de país. Y a la gran Maruja Torres, escritora, periodista y auténtico referente, no sé si moral, pero al menos sí intelectual de este país. Me permito el lujo porque desde el miércoles pasado, recuerdo, si no lo habéis oído, recuperarla, su intervención en Cadena SER, hablando sobre pederastia con ocasión de la noticia del infausto, el energúmeno, el personaje este del obispo de Cádiz. Y mañana, en un cuarto panel, titulado Desinformación, instituciones democráticas y control político de los medios, pues contaremos con los grupos políticos de la Asamblea Regional de Madrid, también con delegación de Gobierno, en la persona del delegado del Gobierno, y bueno, pues donde nos explicarán cuáles son sus propuestas, iniciativas políticas en torno a todo lo que hemos analizado en la escuela. Y nada más, os dejo con nuestro secretario general confederal, Unai Sordo, que nos va a hablar de lo que quiera, para eso es el jefe, pero de todo esto que vamos a analizar, y con su intervención dará lugar la inauguración de esta escuela sindical Pedro Patiño 2025 que nos ha convocado. Así que disfrutadla. Adelante, Unai. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Bueno, lo que quiera, no, se supone que la tengo que inaugurar, me habéis dicho, ¿no? Es un placer poder participar en esta inauguración. En principio yo creo que tenéis planteado que viniera la clausura, lo que pasa que tengo que marcharme a Jaén, que tendremos mañana una asamblea de delegados y delegadas allí, y no llegaría a tiempo. Así que, bueno, adaptamos las cosas y participo en este acto de inauguración. Yo lo primero que quería hacer era una referencia en un día como hoy al nombre que lleva la escuela, ¿no? La Escuela Sindical Pedro Patiño, en un día en el que casi 50 años después se va a permitir en el Congreso de los Diputados, creo que es, a la familia de García Caparrós el acceso al expediente donde constará información sobre cómo se asesinó a este compañero, si mal no recuerdo, un 4 de diciembre del año 77 en Málaga, en una manifestación reclamando la autonomía para Andalucía, ¿no?
Y a colación también de Pedro Patiño, otra persona, otro compañero que siendo un crío, siendo muy joven, también fue asesinado en una manifestación, si mal no recuerdo también, en Leganés, si no recuerdo mal, ¿no? Y viene a colación estas dos menciones, la de Pedro Patiño y la de Caparrós, para reivindicar el papel fundamental que en la democracia, en la transición a la democracia, en el hecho de que contemos en nuestro país con un marco democrático, un proceso constituyente que derivó en la Constitución del 78, jugaron aquellas personas demócratas, aquellos sindicalistas de comisiones obreras, de otras organizaciones también, pero singularmente de comisiones obreras, en aquel proceso tan complejo, en un momento en el que se está haciendo un revisionismo histórico que creo que conviene señalar, ¿no? El otro día dicen que ha escrito unas memorias el rey emérito, en las que viene a atribuirse, aparte de las loas que parece ser que echa al dictador, viene a atribuirse casi en exclusiva la paternidad de la democracia en nuestro país, ¿no? Y esto, que puede parecer una frivolité de quien está al otro lado del mundo y supongo que enfadado con cómo al final la historia le está tratando, a mí no me parece ninguna anécdota, porque tiene que ver con una concepción que tiene cierto éxito en una parte de nuestro país, de la opinión política en nuestro país, sobre que la democracia en España básicamente fue una concesión, fue una democracia otorgada, fue una democracia concedida, gobernada por una élite, capitaneada por un jefe del Estado, entonces directamente un sucesor de Franco, en un proceso ejemplar, ¿no? Yo, que creo que la transición tiene más luces que sombras, y en términos históricos fue un proceso de éxito, con sus imperfecciones, partiendo de esa visión que tenemos o que yo tengo de la transición, creo que hay que decir que la democracia en España fue posible por muchos factores, pero uno determinante fue la lucha en las calles, la lucha de la parte más concienciada de la clase trabajadora española, de la parte más progresista de la sociedad, de la universidad, de la iglesia de base, pero particularmente de una parte de la clase trabajadora que se movilizó, que tomó las calles, que hizo miles y miles de huelgas en aquellos años y que se jugó la vida. Y jugarse la vida no es una forma de hablar. Pedro Patiño o García Caparrós son ejemplos de que no era una metáfora esto de jugarse la vida y la integridad, ¿no? Y aunque no venga al caso, o sí, vete tú a saber, con el objeto de la escuela, pues creo que es un día para reivindicar el papel de los nuestros y de las nuestras en aquel contexto histórico, ¿no? La segunda cosa que quería decir era hacer una referencia, estamos en un espacio formativo, de alguna manera, ¿no? Bueno, de alguna manera no, en un espacio de formación sindical. Yo quería poner en valor como política estratégica del sindicato todo lo que tiene que ver con la formación sindical, ¿no? A veces puede parecer que las jornadas, los seminarios, los encuentros, este tipo de cosas, forman parte de la acción sindical, de la actividad sindical, entre comillas, más lúdica, ¿no? Porque se convive, porque se interlocuta, porque luego cuando sales de aquí, pues lógicamente te tomas un café o te tomas 2 cervezas, y todo eso está muy bien, porque yo creo que el sindicato, entre otras cosas, tiene que generar identidad y tiene que generar vínculo entre personas, entre trabajadores y trabajadoras, ¿no? Pero además de eso, el espacio formativo yo creo que es una política sindical de primera magnitud en este momento. Cuando digo de primera magnitud, digo de primera magnitud, es decir, a la altura de las más importantes que puede impulsar comisiones obreras, ¿no? Y creo que es así, además teniendo una concepción integral de lo que es la formación sindical. La formación sindical es clave porque para hacer frente a la complejidad de la acción sindical en este momento hay que tener palancas formativas internas y hay que sistematizar procesos de formación. No solo para lo que en términos clásicos llamaríamos los cuadros sindicales, sino para el conjunto del activo del sindicato hasta donde podamos y hasta donde la gente, lógicamente, quiera formarse, ¿no? Y esto por 2 cuestiones que me parecen sumamente trascendentes. Porque hacer acción sindical hoy en día es más complejo que nunca. No es más heroico que nunca,
no es más arriesgado que nunca. Después de mencionar a Pedro Patiño o a García Caparrós, es evidente que no es más arriesgado que nunca, pero sí es más complejo que nunca. Hoy en día, hacer acción sindical en el ámbito de las empresas, de los centros de trabajo, de los sectores, requiere, para hacerlo bien, tener conocimientos y tener competencias en materias muy variadas. Cuando hay que negociar un plan de igualdad, hay que saber intervenir sobre una fase de diagnóstico de por qué se dan desigualdades salariales en un centro de trabajo, y esto no siempre es evidente y requiere de unos conocimientos. Cuando se negocia un plan de prevención de riesgos, por citar algo, cuando se dice que la RLT, que los representantes de los trabajadores tienen que acceder, por ejemplo, a los algoritmos en función de la que una empresa puede organizar los sistemas de trabajo, los ritmos de trabajo, los sistemas de contratación, de despido o de promoción. Está muy bien poder acceder a la información algorítmica, pero ¿quién sabe cómo se interviene sobre estas nuevas realidades? La complejidad de la acción sindical es muy superior a la que podía ser hace 3 o 4 décadas, y el sindicato no puede instalarse en las viejas inercias de que cada maestrillo tenga su librillo o aprender por simplemente la transmisión oral de los conocimientos de unas generaciones de sindicalistas a otras, sino que tiene que sistematizar procesos de formación. Esta es la primera razón. Y la segunda es porque somos un sindicato sociopolítico. Y aprender la complejidad de la realidad socioeconómica, laboral y sociopolítica en el año 2025 es francamente difícil. Y necesitamos espacios de formación, de reflexión compartida, de reflexión conjunta, para tratar de ubicar las coordenadas por las que discurre el mundo económico, el mundo social, el mundo político, que finalmente incide en el tipo de acción sindical que podemos hacer o que queremos hacer. Y esto me parece sumamente importante para no perder algo muy relevante, y es el sentido de qué es ser sindicato, ser sindicalista de clase en el siglo XXI. Tener claro el propósito de para qué el sindicato actúa. ¿Por qué el sindicato actúa? ¿Por qué el sindicato interviene en la realidad laboral, económica o política del país, más allá de la nómina o más allá del convenio? Todo esto, que puede parecer muy obvio, toda esta conceptualización de por qué sindicato y por qué sindicalismo de clase, insisto, que puede parecer muy obvio en un espacio como este, creo que es bueno que la renovemos mediante una formación que se traslade también a los nuevos responsables sindicales y a las nuevas responsables sindicales en la idea de que nuestra organización genere, no voy a decir una ideología en el sentido clásico de la palabra ideología, pero sí una serie de ideas conexas sobre las que tengamos claros el para qué queremos hacer comisiones obreras y para qué queremos intervenir socialmente. Hubo un tiempo en el que seguramente las personas sindicalistas que se incorporaban a comisiones obreras, buena parte del bagaje sociopolítico lo traían de serie, es decir, el propio Pedro o Martín Caparrós eran militantes, por ejemplo, si no, igual me equivoco, pero creo que no, los dos eran militantes del Partido Comunista. Seguramente había un bagaje político que ahora en algunas circunstancias se da y otras no se da. Pero en todo caso, se dé o no se dé, la primera organización del país, que son las comisiones obreras, tienen que aspirar a que su forma de interpretar el mundo sea autónoma. No quiere decir apolítica, pero sí autónoma. Luz da el sol y luz da la luna. Y de hecho es más bonita la luz de la luna que la del sol. Pero la luna refleja una luz externa que es la de una estrella, en este caso el sol. El sindicato tiene que aspirar a ser sol, en términos de generación de ideas, en términos de generación de propuesta, en términos de generación de un planteamiento programático de carácter laboral, de carácter sindical, evidentemente, pero también de carácter más amplio, sobre qué modelo social, qué modelo de Estado social, qué modelo de servicios públicos, qué modelo de transición energética, qué modelo de migración, qué modelo de feminismo defendemos. Y esto no cae del cielo, no cae llovido del cielo. Y esto se dirime en los órganos de dirección,
pero los órganos de dirección tienen que estar alimentados por procesos de formación interna donde la gente de comisiones obreras sea capaz de generar identidad y, sobre todo, criterio y propuesta propia. Y esto, insisto, creo que se tiene que vehiculizar o se tiene que reforzar a través de sistemas sistematizados, valga la redundancia, de formación sociopolítica y también de formación técnica. Creo que son dos cosas absolutamente aparejadas y que una cosa no tiene que ir en detrimento de la otra, ¿no? Y por último, la tercera cosa que quería decir, como se supone que estoy inaugurando la escuela y vais a hablar de democracia y de desinformación y de medios en tiempos de crisis, pues quería hacer un par de reflexiones sobre el objeto de esta escuela, ¿no? Y que en parte tiene que ver también con lo que he dicho en cuanto a la complejidad social que atravesamos, ¿no? Yo creo que vivimos en sociedades como nunca, mediatizadas y mediadas para su propia interpretación. ¿Por qué? Por la complejidad y la dimensión que tienen las actuales sociedades, ¿no? Es muy importante quién maneja hoy en día no solo los contenidos de lo que se informa o de lo que se discute o de por dónde discurre la conversación pública, sino la escaleta de dónde se pone el foco. Porque suceden muchas cosas y suceden muchas a la vez. Pero es muy relevante saber dónde se pone el foco, dónde se deja de poner el foco, ¿no? Hoy en día vivimos en sociedades tan grandes y tan complejas que no sirve la experiencia propia, no sirve el empirismo de la comprobación propia de cómo funciona el mundo, de lo que sucede, y por tanto cobran muchísima importancia todos los elementos de mediación para explicar lo que sucede, para informar de lo que sucede, para interpretar lo que sucede, ¿eh? Y de alguna manera necesitamos fiarnos de esas transmisiones, de las cosas que pasan o dejan de pasar. Necesitamos fiarnos, por tanto, de quién informa o necesitamos fiarnos de quién tiene una posición experta sobre lo que ocurre. Porque sobre esa confianza social en que lo que se cuenta, en lo que se informa, en lo que se distribuye, se aproxima a la realidad de lo que pasa, la ciudadanía consciente es capaz de establecer una aproximación, un relato, una imagen de lo que sucede y a partir de ahí construir democracia y construir deliberación pública y constituir espacio público desde esa realidad, ¿no? Y en esta realidad de sociedad compleja, en esta realidad de necesidad de fiarnos de lo que se informa, del conocimiento experto también sobre lo que ocurre para generar preferencia política sobre cómo ordenar la sociedad, no es ninguna casualidad, en mi opinión, que se esté cuestionando radicalmente el papel de los medios de comunicación o el papel de quienes son expertos en algo. Lo estamos viendo, por ejemplo, en cómo se abordan cada una de las catástrofes climáticas o no climáticas que se dan en los últimos tiempos, ¿no? Como expresión más brutal del acontecimiento que de repente todo el mundo necesita información, todo el mundo necesita saber qué ha pasado, las consecuencias, el porqué de lo que ha pasado. Y en casi todos los procesos de este tipo últimamente hay un cuestionamiento por la vía de los hechos de los informadores, de los agentes mediadores en la información y de los expertos. Y hay una oleada absolutamente reaccionaria que está tratando de instalar la sensación de profunda desconfianza en todo. De profunda desconfianza en todo. Y desde ahí el sindicato tiene que reivindicar el papel mediador, por ejemplo, de los medios de comunicación, que siguen jugando un papel determinante. Hoy en día, en mi opinión, el problema ya no es solo de manipulación que pueda ejercer un medio de comunicación. Esto es más viejo que el hilo negro. Esto ha ocurrido toda la vida. Hoy leía un titular de un diario, da igual cuál sea. Bueno, lo digo, da igual, El Mundo. Y decía, los datos económicos para España de la Comisión Europea son que vamos a desacelerar el crecimiento y que vamos a seguir siendo los campeones de Europa en paro. Lo que ha dicho la Comisión Europea es que España va a ser de largo la economía europea que más crezca en el próximo tiempo y que España va a reducir su tasa de paro
hasta límites que no habíamos conocido desde antes del año 2008, y en España hay más gente trabajando que nunca. Pero esta es una manipulación de libro, de las de toda la vida, que en realidad es poner la linterna como te interesa. Porque sí es cierto que España va a tener la tasa de paro más alta de Europa, pero claro, es que España lleva teniendo la tasa de paro más alta de Europa desde que hay memoria, en las últimas décadas. Pero el empleo está mejor que nunca en España en ese terreno, ¿no? Ponen el foco donde les interesa. ¿Va a crecer menos España? Sí, pero va a crecer más que el doble de Alemania, que es una cosa absolutamente inédita, ¿no? Bien, ¿es un ejercicio de manipulación? Sí es un ejercicio de manipulación, pero es un ejercicio al uso, dentro de los parámetros de cómo se ha manipulado o cómo se ha, bueno, condicionado en función de la ideología de cada uno la interpretación de la realidad, ¿no? No, yo creo que hoy en día vivimos en una realidad, en otro reto. El reto no es hacer frente, porque, oye, esa interpretación pues será una interpretación distinta, interpretando los datos de otra manera, y esto forma parte también de la pluralidad informativa. No es ese el problema de hoy en día. El problema de hoy en día es romper el código común de qué interpretamos como verdad. No es ya una interpretación de los datos, una interpretación de la verdad, no, es romper cualquier escenario, cualquier espacio de certeza. Hoy en día el problema de las redes sociales no es que interpretes la tasa de paro de España o así o asao, es que prácticamente no se mueve un dato que sea real. Es que prácticamente se está cuestionando que eso es una cortina, o como se llame esto en un teatro. Es un cuestionamiento radical de los canales de conversación pública. Es un cuestionamiento no ya de los datos, sino de que el conocimiento experto sirva para algo. Lo que ha ocurrido con las inundaciones, lo que ha ocurrido no solo con las fakes sobre los muertos en las inundaciones, esas auténticas barbaridades tratando de promover la confrontación civil. No, es directamente cuestionar el conocimiento básico sobre el clima, sobre la ciencia, sobre la tecnología. Y lo que está ocurriendo, cuestionando el papel de los medios de comunicación, la capacidad de jerarquización de la información, de la importancia de la información que hacen los buenos medios de comunicación y el buen oficio del periodismo, siendo contrastados desde otra cosa que no es periodismo, que es matonismo, que es persecución del contrario, que es directamente un intento de sembrar la desconfianza, romper esos códigos comunes, tiene un profundo sentido político. Y tiene que ver con la ilustración negra que hoy en día abanderan las nuevas formas de populismo de extrema derecha. Lo que se intenta romper son los espacios de convivencia, por la vía de que cada uno naveguemos en frecuencias que no tienen nada que ver con la frecuencia del de al lado. Yo no sé si habéis tenido conversaciones políticas o sociopolíticas o sindicales con gente, digamos, que esté un poco en el otro lado. Seguro que sí, porque todo el mundo tenemos familia y tenemos... El problema ya no es que haya una distinta ideología ante una realidad. Esto ha pasado toda la vida y es fruto de la pluralidad de la sociedad. No, es que transitamos mundos distintos. Estamos viviendo realidades absolutamente paralelas. Cuando dices, yo no puedo. O sea, fijaros, sois sindicalistas, somos sindicalistas. Si tuvierais que negociar un convenio colectivo, en las condiciones en las que se da hoy en día la mediatización de la información, en los nuevos marcos de redes y de nuevas formas de supuesta información, no es que no llegarais a un acuerdo por una discrepancia de un punto sobre el incremento de salario, es que no nos pondríamos de acuerdo ni sobre la existencia del salario, porque hablaríamos, vamos, no es que tú a Boston y yo a California, es que hablaríamos de magnitudes distintas. Se trata de generar una desconfianza radical, porque eso va íntimamente relacionado con romper cualquier espacio de empatía, de sentimiento de corresponsabilidad ciudadana con el de al lado, de vínculo de clase, evidentemente. Y eso apela a una nueva forma de reinterpretar las sociedades, rompiendo todos los consensos básicos que se generaron en el mundo en los contratos sociales de la segunda parte del siglo XX. Hoy en día, francamente, aquejados de debilidad de materiales. Es decir, claro que hay que renovar contratos sociales para el siglo XXI, pero conceptualmente la nueva forma de irrupción de las extremas derechas van por otros derroteros, van por un retroceso civilizatorio de primer orden.
Y puede parecer exagerado lo que estoy diciendo. Yo creo que no les va a salir, pero las nuevas formas de gobernar lo común, que cada vez es menos común en Estados Unidos, en Argentina, ya no van solo de recortes, ya no van solo de privatización de la AFP, de la universidad, de los ciclos superiores, de los seguros sanitarios, que sí, que va de todo esto y el sindicato sobre todo se tiene que centrar ahí, va de mucho más, va de una especie de desposesión de lo público, de privatización a través de las nuevas grandes corporaciones tecnodigitales, de una especie de nuevo feudalismo, donde los estados, los espacios públicos, acaban retrayéndose y acabamos siendo gobernados por nuevas corporaciones que, ojo, por ejemplo, ya tienen todo el control de los programas de defensa de algunas de las principales potencias del mundo. Y este nuevo modelo, esta nueva ilustración negra, este nuevo riesgo reaccionario, necesita, entre otras cosas, instalar la desconfianza y el malismo en la sociedad. La desconfianza en que nada es cierto, en que todo es mentira o todo es cuestionable, y el malismo. Es decir, que el de al lado necesariamente es un cabrón que a la mínima me la va a hacer y, por tanto, ¿para qué pagar impuestos? ¿Para qué tener espacios de organización común de la sociedad, cuando esto va de competir, esto va de volver a la ley de la selva, ¿no? Y creo que el papel de los medios de comunicación, de la información, creo que el papel de ser capaces de tener códigos comunes, aunque luego tengamos posiciones distintas o distantes incluso, es determinante para generar sociedad, para generar ciudadanía, para generar cuerpo común, que es una forma también, una condición de necesidad, en mi opinión, para tener empatía, tener solidaridad, tener al final los mimbres para poder hacer, por ejemplo, una acción sindical, porque sin solidaridad, sin sentimiento de vínculo, sin sentimiento de clase, no hay acción sindical que valga, ¿no? Así que espero que las mesas, que los distintos espacios generen debate, sean aprovechados, estoy seguro, porque viendo el nivel también de las personas que van a estar como ponentes, estoy seguro de que va a ser así, que nos sea de utilidad a todos los cuadros en términos clásicos del sindicato y nos sirva para interpretar todavía mejor la realidad. Muchas gracias y que vaya bien. Sin periodismo no hay democracia. Es el eslogan que se popularizó en los tiempos de la crisis de 2010 y que 15 años más tarde es más actual que nunca. La radical transformación de los medios que ha traído la digitalización ha puesto en entredicho la supervivencia económica de las empresas. Los medios pierden lectores, espectadores y oyentes. La publicidad es un bien escaso y los medios compiten con pseudomedios que truncan audiencias, hacen de los titulares engañosos su modus vivendi y se nutren de publicidad institucional. Muchos son propagadores de bulos, otros los componen agitadores que revientan actos y conferencias de prensa, y algunos se limitan a publicar notas de prensa o argumentarios de partidos políticos de la derecha. Son las audiencias, la cobertura, la frecuencia y la notoriedad, como afirma la Comunidad de Madrid, los criterios objetivos de reparto. ¿Es el mercado o es la ideología y los intereses políticos y económicos? Para debatir todos estos asuntos nos acompañan hoy Noelia Adanet González, jefa de Opinión de Público; Pablo Elorduy Cádiz, cofundador de El Salto; Virginia Pérez Alonso, directora de Infolibre; y Raquel Pérez Ejerique, adjunta a la dirección del diario.es. Modera el debate Luis Lombardo Plaza, secretario de Comunicación de Comisiones Obreras de Madrid.
sé si se oye bien. Buenos días a todos, a todas y bienvenidos. Gracias por vuestra participación. Queríamos iniciar este panel, queríamos iniciar la escuela con un minuto de silencio por todos los periodistas que son asesinados en todos los conflictos bélicos. De forma muy especial, en el último de Gaza, más de 200 periodistas han sido asesinados, pero es que además ayer conocimos que otras 2 mujeres han sido asesinadas, ¿no? Entonces, si os parece, comenzamos la escuela con un minuto de silencio. Bueno, ahora sí que arrancamos. Yo creo que las presentaciones ya tanto de Unai como de Vicente, yo creo que han sido ya lo suficientemente explicativas en torno a cómo va a desarrollarse esta escuela. Sí que nos parecía importante también hacer una breve explicación de cómo se va a desarrollar este panel. Arrancamos con un panel que se llama la gobernanza de los medios, el ecosistema de los medios y la desinformación, ¿no? En el que pretendemos hacer un análisis, un repaso sobre lo que esto que decimos, que llamamos la salud democrática de los medios y el ejercicio del periodismo a día de hoy, ¿cómo lo veis? Nos interesa ver si realmente los medios están haciendo el papel que deberían hacer en una democracia, qué papel juegan, ¿no? En cuanto al contrapoder, ¿no? que deben asumir, ¿no? Con respecto a los poderes económicos y políticos. Vamos a tratar sobre diferentes cuestiones también de materia de regulación. Esta tarde, como decía Vicente, analizaremos con mayor profundidad la aplicación de la nueva normativa, de la nueva Ley Europea de Medios, y en ese sentido yo creo que tiene mucho que explicar, ¿no? Y que mucho que verse y que conocerse en torno a cómo va a ser esa nueva ley, ¿no? Que ha de regir, se supone, la libertad de información, la libertad de funcionamiento de los medios. Para ello hemos querido contar con 4 proyectos comunicativos muy importantes, representados por 4 profesionales de una amplia experiencia periodística. También nos interesaba mucho vuestra experiencia en materia de gestión, ¿no? De los medios, ¿no? por cuanto que queremos hablar de suscriptores, de modos de financiación, de publicidad institucional, de lo que realmente son considerados o deberíamos considerar como medios de comunicación y no todo ese ruido que hay en torno al ecosistema digital, ¿no? Y en ese sentido nos parecía que vuestra visión podía ser muy relevante. Entonces, no me extiendo mucho más. Presento a los compañeros y compañeras, bueno, agradecerles muchísimo su presencia aquí. También una cuestión que a mí me parece fundamental y que debemos hacer siempre, y además más en un contexto como en el que se desarrolla esta escuela, ¿no? En el que vamos a hablar de bulos, de amenazas, de persecución, de desinformación, ¿no? El papel que hacen las personas que hoy están aquí, los medios a los que representan, ¿no? Que es eso que nosotros teníamos difícil, ¿no? Como qué categoría y catalogarlo, ¿no? Esto que hemos dicho, el periodismo honesto, ¿no? Íntegro, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece que eso siempre hay que ponerlo en valor y yo creo que cuando realmente nosotros en el día a día somos conscientes de la cantidad de basura que nos rodea, ¿no? Siempre vamos a los espacios de los que nos fiamos, ¿no? A la gente de la que nos fiamos, la gente que consideramos que está haciendo un trabajo serio, profesional e independiente, ¿no? En ese sentido yo creo que hay que ponerlo en valor y además siempre nosotros mismos recordárnoslo, ¿no? Que siempre hay gente que te está desvelando la verdad, ¿no? Y que se la está jugando.
desvelarte la verdad. Nos acompañan, voy a presentarles, hoy nos acompañan por orden alfabético, porque tampoco quería darle más ni menos importancia a ninguno de los compañeros y compañeras que nos acompañan. Está con nosotros Noelia Danez González, que es jefa de opinión de Público, colabora con otros medios digitales como La Marea y Onda Cero, es profesora, investigadora, especializada en historia intelectual y cultural, memoria histórica, teoría política desde una perspectiva feminista y de género, y editora y ensayista, coautora de 3 obras teatrales. Bienvenida, muchísimas gracias, Noelia, por estar con nosotros. Está también Pablo Lorduy Cádiz, periodista del periódico El Salto, además fundador de esta cooperativa, ¿no? Comenzó a trabajar en el extinto periódico El Diagonal en el 2008, en 2017 formó parte del colectivo que fundó El Salto y ha escrito El Estado Feroz, que es una obra sobre la reciente historia de España orientada hacia las prácticas de represión y coerción llevadas a cabo desde las distintas instancias y organismos del Estado. También participa en numerosos espacios de opinión y de debate, como Hora 25, Carne Cruda, Canal Red, etcétera, etcétera. Virginia Pérez Alonso nos acompaña, directora de Infolibre, ha trabajado en La Voz de Galicia, en la agencia EFE, en el diario 5 Días y se incorporó en el 2005 a dirigir, pasó en el 2005 a dirigir el diario Infolibre. En el 25, o sea, en Infolibre llevo unos meses solo. Se incorporó en 2025 Infolibre, tras Sí. dirigir Público. Exacto. No sé si lo he dicho mal, pero en cualquier Vivías en caso. 2005. Ha combinado, 2025, ha combinado la gestión estratégica de medios y la transformación digital con un desarrollo periodístico centrado en la defensa de los derechos humanos, la libertad de información y el feminismo. Aquí a mi izquierda está Raquel Pérez Jerique, adjunta a la dirección del diario.es, ha trabajado en medios como ABC, La Razón, 20 Minutos, la cadena SER. Entre 2020 y 2023 dirigió los servicios informativos de APUN, la radiotelevisión pública valenciana, y con su trabajo de investigación la hemos conocido desgraciadamente cómo fue perseguida con demandas que la pedían 5 años de cárcel por destapar los escándalos de Cristina Cifuentes. Así que, bueno, no me extiendo mucho más, vamos al turrón y hacemos una pequeña y breve intervención con una primera aproximación sobre cuál es vuestra opinión del estado de salud, ¿no?, de los medios de comunicación en nuestro país. Empezamos así, por este orden. Empieza tú, Noelia, por ejemplo. Vale. Bueno, yo también tengo que aclarar sobre la presentación que has hecho de mí, que no colaboro en otros medios, porque si mi jefe escucha esto, que se suele enterar de casi todo, va a decir que qué hago yo colaborando con otros medios. Pero al margen de eso, una primera aproximación. Pues mira, yo cuando me he sentado y he visto el cartel, lo primero que he pensado es si no debíais haber titulado la jornada Democracia o Desinformación. Porque creo que no son compatibles. Y creo que la democracia está en crisis, no creo yo, es una percepción muy extendida entre los expertos denostados, pero creo que es una percepción muy extendida y que en parte está en crisis porque, bueno, porque se ha perdido la confianza en un modelo de gestión de la convivencia que se basa en una ficción. Y esa ficción consiste en creer que estamos informados y al corriente de lo que ocurre, ¿no? Y que gracias a la información de la que disponemos, nuestros representantes públicos rinden cuentas. Todo eso ha dejado de pasar. Todo eso ha dejado de pasar en una medida importante. O sea, nuestros representantes públicos ya no rinden cuentas, o por lo menos no con la lógica con la que lo hacían hace tiempo. Madrid es un caso paradigmático de esto. Valencia ahora mismo con Mazón, me parece que 3/4 de lo mismo, ¿no? Entonces, creo que son situaciones incompatibles, la de la convivencia democrática y la de la convivencia postdemocrática, que se basa en una medida importante en la existencia de la desinformación como una forma de relación humana. Lo mencionaba también Unai en su intervención. No es que no estemos de acuerdo en lo que es verdad, que yo creo que hay un consenso como soterrado sobre lo que es verdad y sobre lo que no. En lo que no estamos de acuerdo es en las implicaciones que tiene la verdad. Y eso es un problema, y es un problema también para nosotros como medios de comunicación y como periodistas, para la profesión. Y por último, así en esta primera aproximación, como sé que nos vas a ir preguntando sobre esto,
Yo no creo que las instituciones vayan a salvar el periodismo. Creo que el periodismo se tiene que salvar solo y no creo que haya un periodismo honesto y otro que no lo es. Hay un periodismo. Y el resto. Y luego hay otras cosas. Una aclaración, porque me parece interesante lo que hablabas de democracia y desinformación. Ha sido difícil ponerle el nombre. De hecho, yo soy más de manipulación que de desinformación. Me parece que es un concepto aunque más antiguo, pero que se acerca más, ¿no?, a lo que persigue, ¿no?, esa supuesta desinformación. Pablo. Sí. A ver, cuando van a cumplirse esos 50 años de la muerte de Franco y del inicio del proceso que bueno, termina con la Constitución de 1978, un inicio que sabemos que viene de antes, tenemos que también establecer las diferencias, ¿no?, porque es un periodo en el que la desinformación era total. Aquellos años 75, por supuesto, desde el fin de la Guerra de España hasta incluso después de la firma de la Constitución, lo que cunde es un tipo de desinformación y ahora estamos en otro tipo de desinformación. Entonces, no es un reto nuevo para periodistas, para gente que tiene proyectos comunicativos pues honestos, si queréis, combatir la desinformación, porque en aquel momento había una desinformación palpable, latente, que era la que determinaba cómo se sostenía el régimen. ¿Cuáles son las diferencias? Pues efectivamente que en aquel momento se trataba de tapar, de censurar, de silenciar y la información llegaba pues, muy a cuentagotas y también otro aspecto diferencial es que se necesitaba muy poca información para movilizarse. Realmente no tenías que tener un mayor bagaje de lo que estaba sucediendo en tu lugar de trabajo, en tu barrio, etcétera, para saber que aquello tenía que ser cambiado, tenía que ser transformado de raíz. Ahora, sin embargo, estamos en una época en la que estamos sobresaturados de información y esto es malo que yo lo diga porque parece que estoy desincentivando que la gente consuma información, pero claro, cuando yo hablo de consumir información ya estoy enunciando una parte del problema, que incluso la información honesta está en un flujo que nos lleva a un trastorno obsesivo-compulsivo, si queréis, de consumo, de necesito estar más informado porque esto no hay quien lo soporte, porque hay que transformar las cosas de raíz. Como digo antes, no se necesitaba tanta información, lo que se necesitaba, y spoiler, se sigue necesitando ahora, ya no es más información, sino qué hacer con la información que ya tenemos, cómo organizarnos para que eso se transforme en el viejo adagio de la información es poder, porque ahora mismo esa ecuación está, digamos, bajo sospecha. ¿Es la información poder o es una forma de consumo más o es un producto más? Y ahí, claro, lo dejo porque sé que es polémico intentar terminar en 2 minutos con algo tan básico, digamos, de nuestro aprendizaje social como la información es poder. Ahora mismo la información es otro producto más que aparece en un reel y que, como hablaremos después, está muy mediatizado por redes sociales y por todo ese contexto digital que ha cambiado completamente las reglas del juego. Bueno, es muy interesante todo esto, la verdad. Yo sí creo que la información es poder, o sea, creo sobre todo que es poder ciudadano, ¿no?, que es poder para la gente, para los lectores, para las lectoras, y que todavía muchos medios, si no la mayoría, tenemos la capacidad de cambiar realidades injustas a través del periodismo que hacemos, ¿no? Y a mí eso me parece que es una gran noticia. Y yo en todo este panorama soy bastante optimista, la verdad, porque por enganchar un poco desde donde partías tú, Pablo, ¿no?, de estos 50 años que conmemoramos ahora de la democracia, si echamos la vista atrás
en lo que ha ocurrido en el periodismo en estos 50 años ha sido muchas cosas, o sea, tantas como que hoy por hoy seguimos inmersos en una gigantesca revolución tecnológica que es, de alguna forma, también la que ha provocado que estemos ahora mismo donde estamos, ¿no? Pero la crisis de los medios es previa y la crisis de credibilidad también es previa, porque durante todos estos años de la transición, los medios que había, que eran lo que hoy llamamos los legacy media, ¿no? Pero estos medios tradicionales, digamos, todos se financiaban de la misma manera, es decir, todos se financiaban con grandes empresas de publicidad, ganaban millones de euros, millones, cientos de millones de pesetas en su día. Había una especie de pacto de caballeros, porque además eran todos caballeros, por supuesto, caballeras había muy pocas, pero había ese pacto, ¿no?, de blanqueamiento de la monarquía, de la figura de Juan Carlos I, de tapar bueno, pues muchas de las cosas que ocurrieron en esa transición y que eran todavía una herencia directa de la dictadura, las ha mencionado perfectamente Unai en su intervención inicial, ¿no? Y todo eso era un contubernio que había entre distintos, bueno, en el ecosistema mediático para que todas estas cosas se mantuvieran, digamos, bajo cuerda, ¿no? Con esta revolución tecnológica y con la democratización, digamos, de Internet, ¿no?, y la llegada de Internet a las casas de todo el mundo, se produce este enorme shock que altera todo el ecosistema de los medios, pero que también favorece el nacimiento de medios, y de hecho es que todos los que estamos aquí, todos los medios a los que representamos quienes estamos aquí sentados, nacen después del año 2006-2007. O sea, pues Público creo que nace en el 2007, justo antes de la crisis, El Diario nace 2012, más o menos, Infolibre 2013, el salto después, ¿no? Y son medios que se financian de una forma totalmente distinta, que no tienen ese peso enorme de las grandes empresas, de las grandes corporaciones, son medios que se deben muchísimo más a sus lectores y a sus audiencias. Son medios, creo que mucho más independientes de lo que lo eran los antecesores, y creo que esto es así porque hay unos ciudadanos y unas ciudadanas que sí demandan la buena información, el buen periodismo y lo que nosotros estamos haciendo. Y yo creo que, por tanto, ahí tenemos varias buenas noticias a las que creo que deberíamos agarrarnos, pero luego seguiremos abundando sobre eso. Bueno, a mí me parece que estoy de acuerdo con Virginia, vivimos un muy buen momento periodístico y hay grandes cosas que hemos conocido gracias a los medios, ¿no? Desde el caso Correa al defraudador confeso, el novio de Díaz Ayuso, y en medio miles de noticias, o las pulseras de los maltratadores, ¿no? Miles de noticias que han sido relevantes y que han mejorado la sociedad una vez se han conocido. Y eso hay que reivindicarlo. Y eso ha sido posible por medios tradicionales y ha sido posible por medios como nosotros, que somos más nuevos, que nos basamos en la suscripción o que tenemos una pata importante de suscripción y de algo que es más que un lector, que es un socio, que es un fan, que es una persona implicada en la información también, ¿no? Que paga por ella. Y esto creo que es muy buena noticia. Eso en la parte de democracia. En la parte de desinformación, el otro día, no sé quién lo dijo, no lo puedo atribuir porque no recuerdo a quién se lo escuché, pero me quedó grabada la idea de que la desinformación, uno de los problemas principales que genera es que nos hace perder mucho tiempo. Y esto se ha visto muy bien en la Dana. Los periodistas que hemos cubierto la Dana hemos pasado quizá el 40 o 50% de nuestro tiempo desmintiendo falsedades, bulos y mentiras que ya no vienen solo del mundo oscuro de Internet, ¿no?, que ahora también utilizan representantes públicos, en el caso de Valencia, pues con gran éxito Carlos Mazón, que aprovecha esos medios buleros y que él mismo instiga los bulos, ¿no? Entonces, cuando hemos llegado a este punto, los periodistas, y esto es un debate que creo que hemos tenido en todas las redacciones, nos planteamos si dedicamos nuestra energía a combatir la desinformación
o dedicamos nuestra energía a generar noticias obviando la desinformación. Y aquí el papel esencial ha sido, desgraciadamente, Palo Alto, California, y todo un ecosistema importado de consumo de información que creo que aquí hay que hacer una autocrítica, porque los medios de comunicación necesitamos vivir también, los periodistas necesitan ser pagados, los dueños de los medios o los socios de la cooperativa necesitan ganar dinero, y nos vemos en un mundo un poco acosados y creo que en gran manera hemos abrazado ese sistema que venía de Palo Alto, que nos ha impuesto portadas que tienen que estar constantemente actualizadas, o redes sociales que hemos tenido que utilizar para llegar a la gente, redes sociales que no son de nuestra propiedad, en las que no hay un control nuestro, que tienen sus propios sesgos y sus propios algoritmos. Y ahora, si queréis, luego hablaremos, pero para mí hay una disrupción enorme ahora mismo, que es el cambio que ha hecho Google en el sistema de su buscador, que oculta a los medios después de haber bebido de ellos, ¿no? Y esto es importante que lo sepamos, porque con la inteligencia artificial seguramente vamos por ese mismo camino. O sea, para mí la desinformación vino antes, pero el elemento disruptor y esencial que tenemos que mirar es las plataformas sociales que no son nuestras y que no están bajo nuestro control. Muy bien, yo creo que ya se van esbozando algunos planteamientos, yo creo, de importante debate, ¿no? Planteaba Noelia el tema de solo hay un periodismo, ¿no? Y la cuestión de la conceptualización de la desinformación, pero la realidad es que aunque haya un periodismo, haya medios de comunicación, desde una concepción más tradicional, si me apuras, ¿no? Aunque estén en un contexto más digital, sí que al final hay todo un ecosistema de pseudomedios que hemos dado en llamar pseudomedios, que son los que terminan llevándose un poco, los que terminan inclinando, ¿no? Esto de la opinión pública y la opinión publicada, ¿no? Lo decía también Unai de alguna manera, es decir, esto de que la mayor preocupación de la sociedad sea en el 2024 la inmigración, o esto de la negación del cambio climático, o el tema de la ciencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no convendría, como veis vosotros, un poco esta labor de pedagogía, incluso de regulación en lo que es el cerrar el círculo a lo que debe ser un medio de comunicación, en lo que es un medio, lo que concebimos como un medio, ¿no? En cuanto que tiene sus redacciones, tiene su gente trabajando, tiene sus suscriptores, tiene su forma de financiación? No sé cómo veis esta cuestión. Si queréis, empezamos por... Bueno, a mí me parece muy difícil definir lo que es un medio, porque es difícil poder caracterizar todo, absolutamente, lo que es un medio, y aún así se te colarían pseudomedios en esa descripción, ¿no? Quiero decir que muchas veces la legislación siempre, desgraciadamente, va por detrás de los inventos, las trampas y los engaños de quienes han venido a perturbar. Pero hay cosas básicas que sí que tienen que estar. El medio de comunicación privado es algo bastante peculiar, porque no es una fábrica de algo, porque es esencial y porque da sentido al artículo 20 de la Constitución, y es esencial para una democracia. Y por eso los medios de comunicación, aunque sean privados, los públicos, por supuesto, deben tener una vocación de servicio público y unos controles que se deben aplicar, que a lo mejor no hay que aplicar a una fábrica de butacas, ¿no? En ese sentido, hay una cosa que es esencial, que es saber quién es el dueño. ¿Quién es el dueño? ¿Quién está ganando dinero con esto? Hay que saber cuáles son los ingresos, en el sentido de cuáles son los ingresos, sobre todo públicos. Ahora mismo hay una ley de publicidad institucional muy regulada, muy clara, con unas obligaciones muy evidentes, y que obliga a las administraciones públicas a poner el dinero en sitios concretos, ¿no? Según, pues, el objetivo de la campaña, la cantidad de electores que tiene y tal. Todos sabemos que eso todos los días se sorpasa, se hace trampas, y de hecho hay medios que viven y solo viven exclusivamente de la publicidad institucional. Y cuando ese gobierno caiga, caerá el medio de comunicación, porque son medios ad hoc, y luego también muchas veces son medios ad hoc en el sentido del clic, ¿no? Tenemos en España ejemplos de medios que tienen una cara A y una cara B. En la cara A son medios de comunicación serios, y en la cara B, en redes, son clickbait, son noticias de cómo cocinar mejor el brócoli y de tal, ¿no?
Y esto lo hacemos o lo hacen por ese mundo tan complejo en el que tenemos que sobrevivir, en el que tenemos que tener muchos clics, pero a la vez mucha calidad, pero a la vez muchos seguidores y a la vez muchos seguidores nuevos, porque si no nos quedamos atrás, ¿no? Y entonces, bueno, cada uno pues cada medio ha buscado sus trucos. Pero desde luego que sepamos quiénes son los propietarios y cuánto dinero público en comparación con sus ingresos tienen, yo creo que son dos cosas esenciales. También que estén dando trabajo y que estén cotizando por sus trabajadores, porque también encontramos otra modalidad que es los comunicadores de redes sociales que, cogiendo el contenido hecho y pagado por una empresa, lo revierten en un vídeo de 20 segundos o en un TikTok y se llevan ellos el dinero, ¿no? Esto también hay que ver cómo cotiza esa gente o qué tipo de impuestos va a pagar cuando el contenido ni siquiera es de ellos, ¿no? El contenido es de otra persona que ha hecho un trabajo y que le ha pagado una empresa con unos impuestos, etc. Entonces, bueno, yo creo que es muy difícil dar una tipología de qué es un medio de comunicación, pero desde luego es un medio que está en España, si es que estamos hablando de información aquí, que tiene trabajadores pagados decentemente, que tiene un objetivo de ganar dinero también, pero también de servicio público, que pide perdón cuando se equivoca, esto es importante también, ¿no? Una rendición de cuentas y sobre todo que es transparente y que no vive solo y que su leitmotiv no es hacerle la pelota a nadie a cambio de dinero. Al final, la ENFA, el Reglamento Europeo de Medios, que entró en vigor la segunda parte, el grueso, en agosto de este año, ya lo estipula. O sea, aquí de lo que se trata es de adaptar eso a la legislación española y ver cómo se ejecuta, ¿no? Pero efectivamente los elementos que menciona Raquel pues son claves, ¿no? O sea, la estructura de propiedad, pero claro, aquí el cómo se adapte a la legislación española es una figura esencial porque, voy a poner un ejemplo muy claro, por ejemplo, en Prisa. El presidente del Consejo de Administración es un señor que se llama O'Gurlian. Este señor representa a un fondo de inversión. ¿Quién integra ese fondo de inversión? No se sabe. No lo sabemos. No lo saben ni los trabajadores de Prisa ni el resto del mundo, ¿no? Entonces, esto no vale. O sea, hay que llegar al fondo, porque al final las trampas están a la orden del día y todo el mundo va a intentar bueno, pues esconderse tras estas trampas para no contar la realidad, ¿no? En Infolibre nosotros decidimos ya en julio hacer un ejercicio de transparencia, casi un desnudo integral, y publicar desde quiénes son nuestros accionistas, porcentajes de acciones que tiene cada cual, posibles conflictos de interés que podamos tener las personas que estamos en la dirección, desde luego ingresos, porcentajes de ingresos que vienen de la publicidad institucional, de otro tipo de publicidad y demás, ¿no? Creo que esto debería ser obligatorio para todo el mundo. Creo que es obligatorio porque al final quien llega a consumir, a leer información, a informarse a través de un medio de comunicación, si no tiene todos los elementos sobre ese medio al alcance, nunca va a poder saber a qué se está enfrentando. Es decir, es muy lícito que uno quiera leer, no sé, mencionaba antes Unai Sordo, un titular del Mundo, ¿no? Absolutamente lícito, ¿por qué no? Pero bueno, tú sabes lo que estás leyendo. O sea, lo fundamental es esa transparencia para que todo el mundo pueda elegir, ¿no? Y ahí es donde yo creo que va a estar la principal dificultad y de hecho donde hay más resistencias, ¿no? Porque, bueno, pues eso es lo que lleva a poder elaborar ese famoso registro de medios. La mayor parte de los medios tradicionales dicen, no, es que esto es al final va a ir contra la libertad de expresión. Bueno, o sea, empiezan ya a sacar el argumentario clásico, ¿no? Para no tener que hacer ese ejercicio, y ahora está pues en manos del gobierno regular eso, porque ese reglamento europeo es de obligatoria aplicación, o sea, se tiene que aplicar aquí en España, ¿no? Y creo que no va a ser fácil, o sea, y que siempre va a haber esos resquicios por los que escaparse. Mira, por ejemplo, hace relativamente poco
uno de los límites que se estaba intentando poner era que ningún medio superara un 30% sus ingresos de publicidad institucional, ¿no? Eso ya se ha eliminado. Ya se ha eliminado. ¿Por qué? Porque aquí hay muchas presiones, hay mucho lobby. Nosotros en Infolibre hace unas semanas hemos publicado una serie de investigación que se titulaba Ayuso, parte y reparte. Ayuso, parte y reparte, que es una serie de investigación sobre la publicidad institucional de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué hemos podido hacer esta serie de informaciones con la Comunidad de Madrid? Porque Ciudadanos en su día presionó al PP de la Comunidad de Madrid para hacer una ley de transparencia y obligar a publicar los datos. ¿Cómo publica Madrid los datos? Pues de la forma más compleja que os podéis imaginar, o sea, para que nadie pueda al final acceder a esto, ¿no? Eso a nosotros nos supone recopilar todo lo que publica la Comunidad de Madrid, generar nuestra propia base de datos, cruzar todos los datos, o sea, hacer un trabajo, digamos, de cocina importante para poder dar los resultados. Y claro, los resultados es que hay medios que tienen, pues no sé, un 70% menos de audiencia que otros y que reciben un 80% más de publicidad. Y oh, qué casualidad, que siempre el sesgo es hacia la derecha, ¿no? O sea, son todos los medios amigos y afines de Ayuso, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay. O sea, las trampas siempre van a estar. O sea, ahora la clave es cómo se legisla para intentar evitar todas esas trampas, ¿no? Será complicado. Esa es la clave. ¿Tenéis confianza en que esta regulación trasladada al ordenamiento jurídico español pueda cumplir con todos estos requisitos que estamos hablando de transparencia, de viabilidad en lo que es suscripción? Sí, a ver, hay, digamos, un mínimo de transparencia que yo creo que sí que va a aportar en el sentido de la propiedad de los medios, etcétera, pero no son leyes antidopaje, son leyes, digamos, de una regulación de algo que efectivamente se ha ido de las manos en toda la Unión Europea y que creo que en el caso de España pues ha dado lugar a un ramillete de medios dopados completamente, que además han hecho trampas de otras maneras, que es con la obtención de tráfico falso, etcétera, ¿no? Trampas, no es ilegal, no estoy diciendo que sea trampa en ese sentido, pero sí, bueno, pues que al final genera mayor ruido cuando un medio de comunicación pues tampoco debería estar aportando información falsa sobre su propio tráfico, ¿no? Es una especie de contrasentido. Con respecto al dopaje de la publicidad institucional, ¿no? Esto yo creo que efectivamente aquí se ha hecho en los últimos años una labor de exposición de eso. Infolibre, en público, en el Salto, en el diario también se han publicado cómo se está utilizando la publicidad institucional, otro tipo de subvenciones para inflar a una serie de medios desde hace mucho tiempo, sin unos criterios mínimos de transparencia y de regulación que en el momento en el que llegaron al Congreso se fueron por el desagüe de la legislatura, también en gran parte porque el Partido Socialista no tuvo tampoco demasiado interés en seguir, digamos, por ese camino. Habrá que preguntarles por qué, ¿no? Dice Miguel Ángel Rodríguez, el arúspice jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, que para qué tener un medio si puede ser el mejor cliente de todos, ¿no? O de la mayoría o de los que le interesa. Eso ya, bueno, dice, es una cita que se le atribuye, pero si non è vero è ben trovato. Eso ya nos pone en la pista de, bueno, si yo soy si tengo poder en un ámbito autonómico, local, etcétera, etcétera, ¿qué me conviene más? Pues me conviene más repartir entre esos 3 o 4. Pero yo insisto, al hilo de la primera reflexión,
que podemos hablar, digamos, de estos medios dopados y que es muy interesante también destaparlos, que la gente los conozca, etcétera. Pero cuando estamos hablando de esas plataformas, de esas redes sociales, es que lo que digamos, ya viene de serie con trampa, o la dificultad mayor para nosotros, es tratar de funcionar en ese ecosistema. Porque la información, como decía, creo que se convierte en un producto más, lo que hace que haya que afinar todas las estrategias, etcétera, etcétera, pero sobre todo esas plataformas en determinado momento, y lo hemos visto, pueden influir sobre la democracia priorizando a medios dopados, medios falsos, usuarios que se ponen el avatar de un medio de comunicación y tiran para adelante con miles de bots comprados en Rusia, en Eslovenia, etc. Esto lo hemos visto, lo vimos en el Brexit, lo vimos en la primera elección de Donald Trump, lo vimos en el referéndum sobre la paz en Colombia, lo hemos visto en Brasil. Esto, digamos, es ya la realidad de la desinformación. Y este reglamento, etcétera, apenas rasca en ese problema fundamental. Entonces, claro, o sea, nosotros podemos hacer una colección de esos medios que van surgiendo gracias al favor de algunas organizaciones y sobre todo instituciones, pero se van a seguir reproduciendo y se les va a dar prioridad en esas plataformas sociales, digamos, aunque unos desaparezcan y vuelvan a surgir los otros. Y eso es lo peligroso, ¿no? Que el terreno de juego ya es ese. Y nosotros tenemos mucha dificultad, o vamos a tener mucha dificultad, para ganar espacios de democracia en un terreno de juego que directamente no es democrático, no es transparente. Y encima, en el caso de las Big Tech, de Palo Alto, como se ha dicho, está estrechamente vinculado a la industria de la guerra, la industria militar. O sea, el panorama en ese sentido es mucho más peligroso que el debate o que OK Diario sean privilegiados por el Partido Popular. María. Yo es que no sé, soy la más pesimista, me parece, con todo. También soy pesimista con la transposición del reglamento, entre otras cosas, porque está costando muchísimo. Lo que ha mencionado Virginia me parece fundamental. O sea, desde el momento en que en el anteproyecto de ley que hay ahora mismo sobre la mesa se ha sacado el 30% como límite máximo de financiación que se puede obtener de instituciones públicas, pues me parece que la concesión ya es absoluta. Y esto tiene que ver también con la inestabilidad política de nuestro gobierno, con la dificultad que tiene, sobre todo ahora con en el horizonte cercano la posibilidad de presentar un presupuesto, la imposibilidad de conseguir el apoyo a las leyes que presenta. Entonces, es que la transposición del Reglamento Europeo depende de que este Gobierno consiga el apoyo parlamentario a la ley. Entonces, que la primera concesión que ha hecho de cara al PP sea renunciar al 30%, que ya digo, es fundamental, porque por encima de un 30% es un medio comprado por una institución. Es un medio comprado. Ya un 30% me parece muchísimo, pero es un medio comprado. Si a eso ya se ha renunciado, bueno, pues ya sabemos que por ahí el reglamento no va a significar eso que es un poco nuestro sueño húmedo, que es que todas las webs y también los medios grandes, pero muy dopados con dinero de instituciones gobernadas por las derechas, pues desaparezcan o por lo menos tengan un impacto informativo y en consecuencia social menor. Es verdad que transparentar la propiedad es importante, transparentar la financiación es importante, pero como digo, si la limitación no se atiene a ciertas limitaciones, pues me parece un poco brindis al sol, casi me parece exhibicionista, ¿no? Que ahora OK Diario vaya a decir, mira, a mí me compra el Gobierno de Aragón y Ayuso, pues ya lo sabíamos y ahora lo van a colgar en su web, ¿no? O sea, es que quiero decir, me parece un poco de juzgado de guardia. Creo que los medios que habéis empezado un poco por ahí, ¿es difícil definir lo que es un medio de comunicación? Sí, es difícil, pero tendríamos que generar también un consenso entre los medios
de qué es lo que somos y cómo nos vamos a aportar. Entonces, bueno, pues somos organizaciones privadas con vocación de servicio público, nuestra obligación es informar, ser transparentes y sobre todo nuestra obligación es rectificar cuando nos equivocamos o cuando damos información falsa, ¿no? De forma dolosa o no dolosa, pero a veces damos información falsa. Todo lo que no sea eso, en principio no tendría que ser un medio de comunicación, el registro que hará la CNMC tendría que ir por ahí, esta tarde os lo contarán ellos. Será muy interesante ver cómo hay gente que pelea por entrar en ese registro y será también muy interesante ver cómo de perdurable es ese registro si es que se llega a hacer, es decir, si luego no se cambia con el tiempo. Entonces, todo eso es una vía y la otra vía pues tiene que ver con lo que mencionabais, con las redes sociales y con las plataformas que tienen su propio contenido editorial, pero no son medios de comunicación, que lo que hacen es apropiarse del contenido que otros y otras generamos, editorializarlo y utilizarlo para monetizarlo. Ese es otro tipo de negocio totalmente distinto, pero es un negocio que tiene en común con este otro que mencionaba antes, el interés por desinformar. Pero es otro tipo de negocio totalmente distinto. Lo que pasa es que se establecen alianzas muy interesantes desde un punto de vista económico entre estas redes y plataformas que monetizan contenidos ajenos a base de editorializarlos y los medios que trabajan al servicio del poder. Todos concurren, digamos, en la misma dirección y todos buscan el mismo objetivo, que es desinformar, porque desinformar, sobre todo, es altamente rentable. Y aquí es el otro elemento, digamos, de nuestro debate. ¿Qué hacemos nosotras para ser rentables? Cuando lo rentable hoy por hoy es la desinformación, ¿no? La información. Entonces, ¿cómo rentabilizamos la información? Pues ese es el otro tema. Pues yo creo que vendiéndonos como lo que somos, digamos, el último reducto de una forma de entender el mundo que está bajo amenaza, pues del tecnoautoritarismo, por un lado, y por otro lado, de otros poderes más tradicionales, pero que siempre han estado ahí, ¿no? Entonces, nuestro papel, pues, en ese sentido, es casi heroico. Yo creo que los medios también tenemos que podernos narrar desde ahí, ¿no? Generar un relato en torno a nuestra propia heroicidad, porque sostener y trabajar en un medio es un acto de resistencia y de heroicidad, vamos, cotidiano, diría yo. Bueno, recordar, que antes no lo he recordado al principio, que bueno, luego al final del panel abriremos un turno de preguntas, así que si queréis hacer alguna pregunta, va a haber compañeros por aquí que recogerán las preguntas y luego me las trasladarán y lo incorporaremos al final del panel. Y continuar un poco al hilo de lo que se comentaba, de lo curioso que resulta, ¿no? También esto de la excepción ibérica también en este sentido, ¿no? Lo de la ENFA, ¿no? Que ha sido una ley aprobada con amplísimas mayorías en Europa, que resulta que llega aquí y resulta que el Partido Popular, en esto tampoco es Partido Popular Europeo, ¿no? Empieza a renegociar y a jugar un poco con la situación la situación política del gobierno, ¿no? Para no llevar a cabo algo que, por otro lado, ha aprobado en Europa, ¿no? Entonces, yo creo que es curioso, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de ellos. Pero, ¿cuál es la alternativa ante todo esto? La alternativa, ya estamos poniéndonos muchas tiritas, ¿no? Con respecto a lo que pueda ser la transposición de la ENFA a nuestro ordenamiento jurídico. Creemos en la regulación, creemos más en la autorregulación, que es el modelo en el que más confianza tenéis, ¿no? Hay modelos como el modelo belga, ¿no? En el que, de alguna manera, esa regulación se gestiona a través de la propia sociedad civil, ¿no? De las organizaciones sociales, políticas, sindicales, y en ese sentido toda la sociedad está ahí reflejada y se ve reflejada y se ve de alguna manera un poco gestora, ¿no? De esa calidad informativa, ¿no? Más allá luego de las herramientas ejecutivas que no existen, pero bueno, pero yo creo que tiene su fuerza, ¿no? Y su valor el hecho de poder denunciar lo que aunque nos pueda parecer una evidencia en el ámbito de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que cualquiera que coja los artículos que han publicado Infolibre, Público
no sé si, algún medio más, pues es una evidencia grosera, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que no es lo mismo que eso lo digamos Comisiones Obreras de Madrid, que lo diga el Partido Socialista o que lo diga según qué tipo de medios que pueden parecer interesados, ¿no? en ese planteamiento. ¿Cómo veis vosotros, qué alternativas veis? No sé si empiezo por Pablo en esta ocasión, a lo que no hay y que debería haber. A ver, yo estoy bastante de acuerdo con Noelia en que una de las partes importantes es cierta pedagogía de uso de los medios de comunicación en una situación tan compleja, ¿no? No sé si presentarlo como heroico sirve, porque realmente, aunque lo es, no sé si este tipo de mensajes pues al final calan en cada uno me está intentando vender su burra, ¿no? Que es lo que pasa, ¿no? Con los medios de comunicación, etcétera. Pero sí, por lo menos tenerlo claro dentro de las redacciones y dentro de nuestro trabajo, que si queréis verlo de una manera épica, nos estamos amarrando al mástil de la verdad en un momento en el que por ahí está llegando de todo, que está desestabilizando no ya la búsqueda de una transformación, etcétera, sino la democracia liberal con las limitaciones que tenía antes de esta llegada a la extrema derecha mediada por esos nuevos monopolios de la comunicación y de la información, ¿no? Entonces, la alternativa yo creo que sigue siendo explicar, pensar en que contribuyendo desde el lado de la información, pero a que la sociedad esté más formada, que yo creo que ahí es una cuestión, no la información como objeto de consumo, sino como un proceso en el que un proceso integral en el que se contribuye a mayor formación, que viene de muchos lados, viene de la cultura, viene de las propias instituciones, que deben ser mucho más responsables a la hora de formar sobre cuáles son sus propios límites, etcétera. Comenzará a pensar en términos de defensa de la democracia. Quiero decir que los medios de comunicación no pueden estar solos en la defensa de la democracia, cuando además están casi todos los días luchando por su propia supervivencia. Por lo menos hablo de los medios más pequeñitos, como puede ser el que yo represento aquí, El Salto, ¿no? Entonces, si se da un proceso de suma de fuerzas, de organizaciones, digamos, de gente que deja de creer en las fake news como forma de gobierno o como forma, digamos, o como método ahora mismo de transformación social, porque las fake news, como se ha dicho, no es solo un bulo, es una forma que se está extendiendo de organización de la sociedad, ¿no? Lo decía Sordo, ¿no? Ya la cuestión de empezar a funcionar en planos diferentes. Y desde ahí, pues la conspiranoia, etcétera, etcétera. Si, como decía, si retomamos un proceso desde muchas partes, que en el fondo es de reivindicación de una democracia más real de la que había en 2008, etcétera, pues los medios de comunicación vamos a poder sobrevivir y, por tanto, vamos a poder mejorar y, por tanto, vamos a poder seguir aportando. Si vamos hacia la otra parte de la calle, que es en la que se siguen atomizando las relaciones sociales, se sigue, digamos, destituyendo la verdad, si lo queréis ver así, y se sigue, digamos, rompiendo todos los consensos actuales, pues algunos de nosotros podemos sobrevivir, quedarán reductos, etcétera, y otros no. Y algunos de nosotros pues nos convertiremos en influencers, como decía Raquel, pues reelaborando material, etcétera, pero sin aportar, digamos, pluralidad, y otros pues nos tendremos que
con suerte, pues igual nos hemos podido jubilar y si no, pues nos tendremos que reinventar otra vez. Pero yo creo que estamos en ese momento en el que estoy de acuerdo en esa visión optimista de que hay muchísimos más medios y hay muchísima más capacidad y además creo que en los últimos años muchas más periodistas han ganado mucha autoconciencia sobre su trabajo, etcétera, sobre las condiciones las condiciones materiales de empresa en las que se trabaja, etcétera, pero estamos también un poquito al borde de lo malo, de lo otro que definía, ¿no? Y bueno, pues se requiere de un esfuerzo común. Virginia. Sí, yo estoy muy de acuerdo en ese esfuerzo común. Creo que de alguna forma a las ciudadanas, a los ciudadanos, hay que hacerles conscientes también de que informarse requiere un esfuerzo. O sea, no es algo que uno abre el teléfono o pone la tele, o sea, no es una cosa pasiva, ¿no?, que uno recibe. O sea, es que hay que recibir la información de una forma activa y crítica, ¿no? Y eso requiere ese esfuerzo, eso para empezar, ¿no? Dicho lo cual, tú hablabas de regulación, autorregulación. Yo creo que tiene que haber una combinación de ambas fórmulas. Lo que está claro es que ahora mismo estamos en un momento en el que las redes sociales, todo el ecosistema de Internet, lo que hace es pelear por la atención, o sea, intenta captar la atención de todo el mundo. Creo que los medios en lo que tenemos que estar es en generar confianza, ¿vale? O sea, yo, por lo menos en el medio que yo dirijo ahora mismo, no estamos intentando captar audiencia, estamos intentando generar esa confianza, construir una comunidad. Construir una comunidad significa que a los lectores no los tratas como clientes, o sea, son parte de tu medio, les haces partícipes de las decisiones que tomas, quieres que ellos y ellas también participen y tomen algunas, ¿no? Y hay una escucha, ¿no? Pero claro, eso es una opción o una elección que puede tomar cada medio por su cuenta, o sea, pero no puede ser algo que se imponga, ¿no? Y de ahí voy a lo de la regulación y la autorregulación. O sea, la autorregulación está claro que es necesaria, pero lo que hemos visto es que aquí no ha funcionado, o al menos no funciona como debiera. Tú mencionabas el modelo belga, a mí es el modelo que más me gusta. Yo creo que es ahí hacia donde tenemos que caminar. Creo que aquí va a ser complicado. Yo tengo mucho escepticismo con el papel de la CNMC. Me encantaría poder estar esta tarde y escuchar a la persona que traigáis, pero lo tengo no porque crea que la CNMC no puede hacer un buen papel, sino porque la CNMC regula la competencia en un montón de sectores. Entonces, al final, cuando tú tienes las energéticas, y a todo eso le sumas los medios de comunicación, que no estamos hablando de un sector productivo sin más, es que de lo que estamos hablando, y ese es el meollo de la cuestión, es de que esto es un bien público, es un bien público. Entonces no se puede regular ni se puede modular de la misma manera que tú regulas el sector de las salchichas o el de la energía, o sea, es que no es lo mismo. A mí me parece que es muy complejo. Me da la sensación de que no se han puesto las herramientas o no se están poniendo a disposición de este organismo suficientes como para poder hacer esta tarea, pero sí que creo que es importante la regulación, sobre todo en los siguientes términos. O sea, yo nunca voy a estar a favor de una regulación del contenido. O sea, creo que las líneas editoriales son sagradas, sea la que sea, de cualquier medio, ¿no? Pero sí que tiene que haber esa regulación que siente las bases de un juego justo dentro del sector, porque eso es lo único que va a garantizar la pluralidad. Y al final, un poco lo que trasluce de todo lo que estamos hablando es que cuando decimos que la democracia está en riesgo, que la desinformación pone la democracia en riesgo, es la falta de pluralidad lo que pone esa democracia en riesgo. Si no somos capaces de garantizar la pluralidad de medios, de ideas, de opiniones, no vamos a poder garantizar un ecosistema sano de medios, ¿no? Yo por eso creo que sí que hay que regularlo y creo que la ENFA está para eso precisamente. La cuestión es cómo se va a aplicar y si el organismo que tiene que ocuparse de aplicarlo tiene que ser precisamente la CNMC.
a mí me genera dudas. Bueno, la autorregulación, desde luego, no ha funcionado en los términos de ningún tipo, ¿no? Tampoco, ni siquiera en los periodísticos. Los dueños de las empresas periodísticas, imagino que con la connivencia un poco también de una falta de representatividad o de lobby, digamos, periodístico, ha consentido que se hagan en este país convocatorias de prensa sin preguntas o declaraciones grabadas, ¿no? Como aquella que inauguró Rajoy. Entonces somos un colectivo peculiar porque no hay mucho corporativismo, o debería quizá haber más, ¿no? Entonces yo en la autorregulación y tal confío poco. Tampoco somos un colectivo que se haya atrevido, como en otros países, por ejemplo, los británicos, ¿no? a señalar claramente con nombres y apellidos y con el dedo a quien se salta las normas. Bueno, sí que hay ciertas cosas de regulación, ¿no? Pues comité deontológico de la APM, bueno, hay cosas, pero no han dado un resultado bueno, con lo cual me hace pensar que tampoco lo haría en el caso de esta regulación. Yo creo que que una regulación de alguna manera es necesaria, como decía Virginia, pero quizá poniendo en primer lugar la vista en lo público. Por ejemplo, vigilar que Díaz Ayuso no le dé el dineral que le da OK Diario a cambio de qué, ¿no? Que vigile a cambio de qué o por qué, o justificado en qué cantidad de lectores, o las campañas institucionales que realmente se cumplieran con el objetivo con la que están pensadas, que es llegar al mayor número posible de gente y no en favorecer al colega más colega que tenga, y revisar, por ejemplo, también, muy importante, el papel de las agencias de publicidad, que históricamente se han quedado una parte del pastel enorme y que al final, con campañas públicas, han hecho y deshecho entre su clientela como les ha parecido. O sea, que antes de llegar a regular al periodista o a qué estás publicando, ¿no? Que tiene sus riesgos, desde luego hay muchos agentes antes a los que hay que mirar y controlar, y son agentes públicos o que manejan dinero público. Nuria. Yo ya había No, hecho una... en esta creo que no te había tocado. Ah, pues yo pensaba que sí. No, si quieres te damos el comodín del público, no. No, yo pensaba que sí, que había intervenido. No. Fíjate el nivel de despiste que llevo. No, bueno, un poco por retomar y si quieres también reforzar algún planteamiento de lo que se estaba comentando, ¿no? En cuanto a la regulación, sí que es cierto, pues un poco era la idea de la pregunta, iba un poco en esa línea, ¿no? Que la autorregulación tampoco ha funcionado. Lógicamente nadie habla de poner coto a según qué tipo de planteamiento periodístico, ni siquiera la línea editorial, por supuesto, pero sí que hay ejemplos muy claros de herramientas que deberían servir para ayudar. La APM, por poner un ejemplo, yo voy a ser más polémico, que no lo está haciendo, ¿no? Y que no lo ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, lógicamente sí, se requiere de muchos espacios de actuación que impidan que tanto la inteligencia artificial como los medidores, las herramientas de medición que son bueno, claramente intencionadas, ¿no? Tanto como las herramientas de clickbait y todos estos engaños que que conducen a que el resultado sea que OK Diario pueda montar la fiesta que montó el otro día con la presidenta, pues evidentemente de eso se trata. Yo creo, a eso me refiero, que en cuanto a la regulación que impida que el espectáculo grosero en el reparto de la publicidad institucional que se está haciendo permita luego ver a un periodista hablando como hablaba el otro día en la fiesta. No sé si primero Noelia, luego Virginia, que pedía la palabra. Es verdad que no había intervenido. Ahora ya lo he aterrizado. Claro, la regulación es necesaria sí o sí. Yo no estoy muy de acuerdo con que la autorregulación no haya funcionado hasta ahora. Yo no creo que haya habido autorregulación en los términos en los que estamos empezando a formular, ¿no? Que sería necesario ponernos de acuerdo todos en nuestra manera de operar y de actuar. Creo que el momento propicio podría ser este, no solamente porque está pendiente la transposición del reglamento, con todo lo problemático que esto va a ser en el Parlamento, sino también por el cambio que acaba de introducir Google, que mencionaba Raquel antes, ¿no? Sería el momento, porque venimos funcionando con un sistema de medición de audiencias, haciéndonos todos trampas al solitario,
porque era la manera que teníamos de garantizarnos la financiación con los anunciantes privados. Como esto va a cambiar, porque probablemente ahora, no solo por la IA, sino también por el sistema de búsquedas y de presentación de las búsquedas por el que ha optado Google, esas formas de medición de audiencias ya no van a servirnos, vamos a tener que recurrir a otro tipo de presentación y de medición de contenidos, pues sería el momento de tener todas una conversación acerca de cómo queremos trabajar y cómo podemos generar ese ecosistema un poco autónomo, aviniéndonos, digamos, a un marco legislativo en proceso de establecimiento, pero dentro de eso un sistema un poco autónomo, en el que nos hagamos fuertes unas a otras. Eso yo creo que está pendiente de hacer y no tiene nada que ver con las líneas editoriales de los medios, tiene que ver con aceptar que vamos a presentar nuestros resultados con determinadas lógicas y con determinados niveles de transparencia, que lo que vamos a medir pues ya no van a ser las páginas vistas, sino que vamos a presentar las mediciones de audiencias de otra manera distinta. En fin, que también ser transparentes entre nosotras, porque somos un tipo muy concreto de medio. No somos los grandes medios del pasado, pero no somos las webs que se dedican a la desinformación ahora, no somos medios que hayamos apostado de una manera masiva por el SEO y desde luego no por el clickbait, aunque todas hayamos tonteado un poco con esto porque no queda más remedio que hacerlo. Somos otro modelo híbrido que estamos del lado de la información veraz. Y entonces, entre todas, ¿cómo podemos contarle a la gente? Yo creo que la heroicidad radicaría más en eso, no en que nuestro trabajo hay trabajos mucho peores que este. Me refería a esto, a que, bueno, o sea, con todo en contra, nosotras pensamos que podemos hacer esto, que es un servicio fundamental para la democracia o para el sistema político que viene a sustituir la democracia liberal tal y como la conocíamos. Para la convivencia en paz. O sea, me atrevería a decir, este sería un poco el planteamiento, ¿no? O sea, presionar para que la regulación sea lo más ambiciosa posible, dentro de que yo también tengo muchas dudas de que la CNMC sea el organismo, no sé qué han pensado ellos hacer, no sé si una especie de delegación aparte, muy volcada en el sector, no sé, me hubiera encantado también estar esta tarde para escucharlo. Y luego la renuncia al 30%, que como dije antes me parece nefasta. A partir de ahí, ¿qué pueden hacer para regular el sector y nosotras qué podemos hacer para autorregularnos? Virginia, no sé si querías apuntar. ¿Qué quería comentar? A ver, nosotras tenemos herramientas de autorregulación. O sea, hay un código deontológico que nos hemos dado dentro de este sector y que cada cual cumple o no en función de su criterio, ¿no? Yo por eso creo que la sociedad civil sí que sería muy importante para poder, pues provocar, digamos, esa rendición de cuentas, ¿no? Y sobre todo ese cumplimiento del código deontológico. Porque, claro, tú hablas de la APM, pero la APM, que no deja de ser la Asociación de la Prensa de Madrid, solo de Madrid, muchos de los proyectos que hace están financiados también con empresas privadas. Esas empresas privadas que financian a la APM son exactamente las mismas que financian a la mayor parte de medios. ¿Cómo va a entrar la APM a poner en un brete a no sé qué periodista o a no sé qué medio, ¿no? Lo que tú comentabas del ¿cómo se llama? De la FAPE. La Comisión Deontológica de la FAPE. O sea, la Comisión Deontológica de la FAPE, que podría ser algo que funcionara, funciona a instancia de parte. Es decir, yo, señora, que voy andando por la calle y que leo un medio de comunicación, digo, uy, he visto esto en este medio y esto no funciona o no se ajusta al código deontológico. Lo voy a denunciar en la FAPE. Entonces la FAPE investiga y a partir de ahí emite una resolución. Pero ¿por qué tiene que ser a instancia de una persona anónima? Que me imagino que ante la FAPE sí que se identifica, pero yo he visto ahí, o sea, cosas que han salido de esa comisión que me generan dudas, porque yo no sé quién ha puesto esa queja. Claro, o sea, es que eso es muy fácilmente manipulable, ¿no? Entonces, claro, o sea, si dependemos de las asociaciones de la prensa, pues posiblemente no lleguemos a ningún lado. Los colegios profesionales están reclamando tener un papel mucho más importante en todos estos procesos. No les está haciendo caso ni el dato.
Pero es que, o sea, los medios tampoco se nos está integrando, digamos, en todas estas decisiones, ¿no? Yo creo que falta un debate en condiciones, un debate serio dentro del sector para ver cómo queremos hacer todo esto. Creo que no hay ningún interés realmente en hacerlo. A eso me refería, ¿no?, cuando nombraba la APM, ¿no?, que bueno, no tanto que también los proyectos, sino el papel que debería ejercer de denuncia, que no hace, ¿no? De hecho, su presidenta es una de las directoras, presentadoras en un programa de la Radio Televisión Pública, y sabemos lo que está haciendo la Radio Televisión Pública madrileña, ¿no? Entonces yo creo que realmente ahí se produce un problema no tanto para la Radio Televisión Pública, que también para el engaño de la ciudadanía, sino para la propia credibilidad del ejercicio periodístico, ¿no? Esta señora es la que se supone que eligen los miembros de la APM, ¿no?, como su presidenta, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido tiene mucha importancia. Bueno, vamos a ir terminando. Sí que me gustaría una última reflexión, porque Comisiones Obreras, para eso, entre otras muchas razones, estamos organizando este tipo de escuelas porque realmente estamos preocupados por lo que está pasando y estamos intentando estudiar, analizar la situación e intentar aportar nuestro granito de arena, nuestro punto de vista y nuestros planteamientos de cara a construir un modelo de sociedad distinto, mejor, obviamente. Entonces, en ese sentido, nosotros, desde Comisiones Obreras, contad con nosotros para lo que haga falta, y ahí vamos a estar. De hecho, ya vamos a proponer, vamos a iniciar o vamos a plantear diferentes iniciativas que sí que nos gustaría contar con vosotros y con vosotras para llevarlas adelante. Y no sé si hay alguna pregunta del público. Se ve muy mal desde aquí, compañeras. No sé si le acerquéis un micro, porfa. Tenemos poquito tiempo, así que un par de preguntas y una última intervención y cerramos. Disculpa, no sé quién ha dicho de... Gracias. Hola, buenos días. Me ha parecido muy interesante todo lo que habéis dicho y os quería pedir una opinión como periodistas sobre la declaración de Miguel Ángel Rodríguez en los juzgados, diciendo que él no es notario, que él es periodista, cosa que me parece que tampoco es real, porque no es periodista, y que ese comentario que lo ha hecho delante de un juzgado no haya tenido una repercusión en un colegio de periodistas o alguna asociación de periodistas diciendo que, no sé, es que lo deja muy en entredicho que un periodista diga que no tiene que dar fe de las cosas. Entonces, me gustaría saber un poco vuestra opinión. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues con esta opinión y con aquello de os vamos a destrozar, ¿no? ¿Cómo era? Vamos a acabar. Os vamos a triturar. Pero mira, no nos ha triturado. No nos ha Aquí triturado, estamos. ni puede con vosotros ni con todos nosotros y nosotras. Entonces, bueno, una última intervención, si queréis, en línea, en respuesta a lo que planteaba la compañera, y ya cerrando cada una de vosotras. Bueno, yo, por Noelia. por cerrar rápido, que sé que ya vamos juntos, pero por utilizar la reflexión que nos pide que hagamos, yo creo que Miguel Ángel Rodríguez es un síntoma. Es un síntoma de una época. Claro. Es un síntoma doloroso, o sea, pero es un síntoma. Él habla de sí mismo como periodista en esos términos, es decir, privándose de la credibilidad de la que debería hacer gala como periodista, porque ha venido a reventarlo todo. Y, sin embargo, es un cargo público al servicio de una institución democrática. Por eso yo decía, democracia o desinformación. Las dos cosas no. Miguel Ángel Rodríguez es el síntoma de que las dos cosas son incompatibles. Para mí lo grave de la declaración es que la diga en el Supremo, porque quiere decir que hay un proceso por algo que es manifiestamente desquiciado e irracional, ¿no? Que él lo diga, no soy notario, soy periodista, sin ser periodista, ¿no? Él es político, aunque no sea un cargo electo. Bueno, pues que lo diga en el VAR no me preocuparía en absoluto. Que lo diga en el Supremo es lo que me parece
que nos pone en ese lugar en el que quería situar el debate de realmente estamos en peligro como medios. Y luego la última reflexión, también para hablar de ese heroísmo y de los 4 medios que estamos aquí, que muchas veces creo que no se es suficiente consciente de que somos la antítesis del chiringuito. O sea, que se están sacando pues muchas veces a pulmón proyectos con muy poco apoyo institucional o con un apoyo institucional que ya sí que se corresponde con lo hecho hasta ahora y no con ese dopaje previo o ese dopaje, digamos, preventivo que se hace. Entonces, esto también, para gente como Miguel Ángel Rodríguez, que está con el chiringuito todo el día en la punta de la boca, decir que la izquierda sociopolítica de este país ha conseguido generar medios de comunicación por sus propios medios, valga la redundancia, por su propio pie, y que esto, pues para mí sí que me lleva a ser optimista en algunos momentos del día. De la noche, quizá más. Que la primera cerveza, sí. Bueno, Miguel Ángel Rodríguez es un jeta monumental, pero aparte de ser un jeta, que no, con eso no quiero quitarle importancia, porque corremos ese riesgo todo el rato, ¿no? De relativizar un poco lo que... O sea, para mí esto es un conflicto, ¿eh? O sea, hasta qué punto relativizas lo que dicen determinados personajes, hasta qué punto le damos demasiada importancia a lo que dicen, sobre todo en términos periodísticos, ¿no? O sea, cómo equilibras todo eso, ¿no? Pero en el caso de Miguel Ángel Rodríguez, aparte de ser un jeta, este señor es el amo de los medios. O sea, y esto es muy importante no tenerlo en cuenta. O sea, este señor es el brazo mediático de Ayuso, o sea, y es el que tiene las mejores conexiones con todos los medios de comunicación, es el que va susurrando en el oído de muchos periodistas, y esto no pasa solo por periodistas de medios de derechas. Es que Miguel Ángel Rodríguez tiene muy buena relación con muchísimos periodistas de izquierdas, ¿vale? O sea, y esta es parte de ese poder y parte de su ejercicio de manipulación. Pero claro, estas cosas es importante saberlas, porque yo no puedo saber por qué no ha habido una respuesta mucho más contundente a lo que este señor dijo en el Supremo. Pero con el conocimiento que tengo y con la experiencia que tengo, bueno, pues puedo pensar, y creo que tampoco iría desencaminada, sin estar diciendo, no lo estoy afirmando de una forma rotunda, que bueno, que habrá gente que diga, bueno, Miguel Ángel, ya nos conocemos, ¿sabes? O sea, bueno, pues ya sabemos lo que es Miguel Ángel, nuestro colega con el que comemos de vez en cuando, ¿no? Estos contubernios son parte del sistema político-mediático en este país y creo que provocan este tipo de cosas, ¿no? Que ese señor diga eso y aquí no pase absolutamente nada. También es cierto que como últimamente pasan cosas a una velocidad de vértigo y la gente dice estupideces por encima de nuestras posibilidades, pues es que es muy imposible, es muy difícil ir a todo, ¿no? Pero bueno, y dicho esto, pues no lo sé, yo os pediría que en la medida de lo posible apoyarais medios independientes, que corráis la voz de que existimos, de que estamos ahí haciendo cosas en las que creemos que os son útiles a las personas que estáis también, iba a decir al otro lado, pero realmente no es al otro lado, porque también es en este lado, ¿no? Y creo que es fundamental que hagáis vosotros también esa tarea, ¿no? Porque al final nosotros llegamos a donde llegamos. O sea, somos, pues, bueno, salvo el caso del diario, que ya es un medio mucho más grande, pero por lo menos en el caso de Infolibre y del Salto somos medios bastante pequeñitos, Público está ahí en un tamaño más mediano, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo, o sea, que corráis la voz, porque lo necesitamos, o sea, y claro, que os suscribáis, bueno, que os suscribáis y que lo comentéis, ¿no? Porque, jolín, es que para nosotros no es siempre, o sea, no es fácil salir adelante, lo decía Pablo, ¿no? O sea, tenemos que estar siempre buscando la manera y luego eso en un mercado y en un sector
que lo comentaba antes, ¿no? O sea, bueno, pues que la competencia es por la atención. Yo ya hace tiempo que dejé de entrar en esa competición. Creo que la atención, por lo menos en el caso de Infolibre, no me interesa. O sea, me interesa la confianza y construir esa comunidad, ¿no? Que creo que la tenemos, pero claro, me gustaría que fuera muchísimo más grande, ¿no? Y que no se trata solo de periodismo, es que se trata de construir también democracia y de construir mejores sociedades a partir de los medios que estamos haciendo. O sea, no se trata de periodismo entendido en el sentido antiguo de que yo emito una información y tú la recibes. No, o sea, nosotros estamos intentando entrar en espacios culturales, o sea, generar conversación, bueno, o sea, que entre todos participemos de construir algo que nos lleve al sitio que nosotros queremos todos como sociedad y como comunidad, ¿no? Así que yo os pediría eso, que corráis la voz, por favor. Bueno, yo para acabar con el ejemplo ¿no? Me parece importante que más que lo que diga Miguel Ángel Rodríguez es que no haya, que cada vez haya menos gente que le hace gracia o que lo apoya, o que cada vez haya más gente que diga, oye, esto es una sinvergonzonería, esto es una calamidad, lo que ha dicho este hombre, ¿no? Atacar la regeneración democrática por las personas desde el colegio y por una conciencia social. Pues nada, finalizamos. Agradecer vuestra presencia hoy aquí, vuestra colaboración y sobre todo agradecer el trabajo que hacéis día a día. Virginia me ha hecho un poco el spoiler, ¿no?, con el que yo quería terminar, ¿no? Y es que de la misma manera que una organización como la nuestra no podría subsistir sin las cuotas de sus afiliados, ¿no? Y yo creo no, hacemos una labor fundamental para la sociedad. Es fundamental tomar conciencia, ¿no?, de lo que supone el trabajo que hacen estos medios más pequeños, de la labor heroica que se ha dicho, y yo me lo creo a pies juntillas, ¿no?, el trabajo, lo difícil que es el de estar perseguido como estáis perseguidos o sujetos a campañas de desprestigio, ¿no?, y vetos en muchos espacios, ¿no? Y me parece que el que estos medios tiren adelante y funcionen también es una parte de responsabilidad nuestra, ¿no?, de los ciudadanos, del día a día, ¿no? Y tomar conciencia de que o nos dedicamos en gran medida a cuidarlos o estamos perdidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchísimas gracias. Y nada, un placer. Gracias. Más fatal, ¿no?